Hola, en la clase de hoy vamos a ver determinación del sexo. Vamos a ver en este árbol filogenético que hay gran diversidad entre el reino animal y que se encuentran hermafroditas, machos o hembras. Acá vamos a observar cuál es la diferencia entre machos y hembras y qué los hace pertenecer a cada uno de los dos sexos. Puede ser una diferenciación genética, como acá se ve en rojo o azul, o puede ser, pueden tener cromosomas diferentes o genes diferentes. En el caso de genes diferentes no se conoce bien porque no han sido todos los animales analizados, pero sí podemos observar cuáles son las tendencias evolutivas en distintos grupos. Comencemos por la determinación cromosómica del sexo. En el caso de que haya cromosomas diferentes en machos y hembras, en uno de los sexos va a ser homomórfico, va a ser el sexo que tiene los dos cromosomas iguales, y el otro sexo va a ser heteromórfico, que es el que tiene los cromosomas diferentes. Acuérdense que los cromosomas son duplicados y que se heredan de uno de cada padre. En el caso de los mamíferos, el sexo homomórfico es la hembra y el heteromórfico es el macho. Sin embargo, esto no es siempre así en los distintos vertebrados. Por ejemplo, en las aves es al revés. El sexo heteromórfico sería la hembra. Y tenemos, para diferenciarlos de los cromosomas de los mamíferos, en vez de decirle X e Y, decimos Z y W. A veces hay estudios en que comparan algunos grupos de animales en árboles filogenéticos y siguen el camino evolutivo de los cromosomas, en este caso el cromosoma W. Y en este cuadro se han comparado las serpientes y las aves y parece ser que los ancestros de los cromosomas diferenciales se ubican en la línea que los divide, o sea, en los arcosaurios. En este otro gráfico se han estudiado cómo ha evolucionado en las aves. En los paleognatos fue diferente la evolución que en los neognatos. Acá se ven los dos grandes grupos de aves. En los mamíferos, en cambio, los cromosomas sexuales han aparecido desde muy temprano en su historia evolutiva. X e Y lo tenemos todos los mamíferos. Acá tenemos cómo hay diferenciación sexual cromosómica también en los insectos. Tenemos, por ejemplo, que en Drosophila, la hembra tiene 6 cromosomas más XX. En cambio, en los machos podemos tener XY o X0. Esto depende de la especie. También en otros grupos, como los ortópteros, se da que los machos tienen X0. Podemos generalizar que en los insectos la doble información genética va a determinar hembras y la simple información genética va a determinar machos. Un caso excepcional dentro de los insectos, pero sin embargo bastante común de observar, es el de las abejas domésticas. Tenemos que existen 3 castas: el macho, la hembra reina y la hembra obrera. La hembra reina en condiciones normales sería la única fértil. Y la determinación del sexo se da por haplodiploidía, que quiere decir que los machos son haploides, o sea que tienen la mitad de la información genética en todos sus genes, a diferencia de los machos de otras especies que solo presentan un cromosoma en estado haploide. En este gráfico podemos ver cómo una abeja reina puede procrear con un macho y producir tanto otra reina como una obrera. Sin embargo, los machos solo son hijos de sus madres porque constituyen una célula, una gameta de la madre que se ha formado por partenogénesis, o sea, en ausencia de fertilización, como un macho. Ya vimos el caso de las serpientes en que tienen cromosomas parecidos pero diferentes o genes diferentes que no podemos diferenciar morfológicamente. Pero en el resto de los reptiles y los peces también tienen diferenciación sexual dependiendo de factores externos. Si el factor externo es la temperatura, esto es la temperatura en que se incuban los huevos, puede ser, como en el caso del caimán y algunos lagartos, que temperaturas más bajas de los huevos produzcan hembras y temperaturas más elevadas produzcan machos. Pero en el caso del gecko leopardo y algunas tortugas y los cocodrilos, las temperaturas más bajas desarrollan machos y temperaturas más altas desarrollan hembras.
Y en el caso de tortugas, bueno, depende de la especie. En este gráfico podemos ver dos especies de tortuga y alligator, cocodrilo. En las especies de tortuga tenemos la comparación de la temperatura en que se incuban los huevos y en el otro eje de la Y tenemos el porcentaje de machos. O sea que más arriba sería más cantidad de machos que eclosionan de esos huevos. Entonces, a temperaturas de alrededor de 22 grados se desarrollan hembras, en el caso de Macroclemis, y a medida que asciende la temperatura, se van desarrollando cada vez más machos. Pero si la temperatura está por encima de 28, otra vez se producen mayor cantidad de hembras. En el caso de Trachemis es simple porque encontramos que temperaturas inferiores de 28 grados se producen machos y temperaturas superiores de 28 grados se producen hembras. En el caso de Alligator necesita una temperatura mayor de incubación de los huevos, por eso la hembra cuida más los huevos, se encuentra cerca del nido y después presenta un comportamiento de cuidado de la cría. Pero produce alrededor de 32 y 34 grados más cantidad de machos y por debajo de 32 y por encima de aproximadamente 34 grados y medio se producen otra vez un mayor porcentaje de hembras. Siguiendo dentro de los animales que no presentan genes o cromosomas sexuales, tenemos por ejemplo los peces. Y en los peces puede ser que exista hermafroditismo secuencial. Esto es, que en una primera medida se es de un sexo y en una segunda instancia de la vida otro sexo. También algunos moluscos son así como, por ejemplo, este que se muestra acá, Jantina jantina. Recordemos que los peces teleósteos son el grupo que presenta mayor cantidad de especies y más diversas, así que encontramos de todo. Tenemos que hay hermafroditas secuenciales protándricos, que quiere decir que primero en su juventud son machos y después cuando son más grandes son hembras. Y estos son los ejemplos de especies, pero no solo se remite a los teleósteos, sino también tenemos un ejemplo de moluscos y un ejemplo de una estrella de mar, de un equinodermo. También tenemos el caso en que son hermafroditas secuenciales protogínicos. Son primero hembras en su juventud y machos en mayor edad. Entonces tenemos en este caso también un equinodermo, una estrellita de mar y varios peces de ejemplo. Puede ser que se comporten de manera territorial o jerárquica. De manera que ser macho es más costoso energéticamente que ser hembra. Puede también deberse la determinación del sexo a complejas interrelaciones sociales entre los grupos de las poblaciones de animales. En este caso, nacen primero hembras, en esta especie, Thalassoma pavo, nacen primero hembras y luego se transforman en machos dependiendo de las proporciones y de las jerarquías sociales entre los individuos. Bueno, hasta ahora observamos qué nos hace ser machos o qué nos hace ser hembras en las distintas especies. Ahora vamos a ver otra característica que presentan las especies, que es el dimorfismo sexual. Acá les pongo la definición sacada de Wikipedia. Les pongo el link arriba para que si quieren leer un poquito más. Básicamente lo que dice es que un dimórfico sexual es cuando en una misma especie tenemos dos tipos de fisonomías externas, como es el ser macho o ser hembra. Puede haber distinta coloración, distinto tamaño, distinto comportamiento, etc. En la mayoría de las especies no hay dimorfismo sexual y tanto el macho como la hembra son muy parecidos y solo se diferencian en los órganos sexuales. Y esto depende de cómo haya sido la evolución de la especie y el modo de vida o la ecología también de la especie. Depende del tipo de reproducción. Por ejemplo, en los anfibios, en la mayoría de los anfibios al menos, tenemos que no hay muchas diferenciaciones sexuales. También depende de la especie, no podemos generalizar a todos los anfibios, pero podemos decir que hay monogamia por temporadas de apareamiento. Entonces, cuando eligen pareja, no alcanzan a reproducirse
con varios compañeros sexuales porque la temporada de postura de huevos es muy corta. Puede ser el caso también de que haya promiscuidad entre los organismos, pueden ser sociales, que viven en grupo y que se reproducen indiferencialmente con todos. Así que no hay ningún tipo de diferencias entre los sexos más que los órganos genitales. Otra posibilidad es que formen parejas de por vida. En este caso, el ejemplo de estos gibones, que los machos y las hembras forman parejas más o menos monogámicas y son iguales, o sea, solo se diferencian en los órganos genitales y las mamas en los mamíferos. También tenemos muchas aves, la mayor parte de las aves son monógamas y la apariencia es similar. En este caso de los pingüinos, pueden ser las gaviotas, algunos pájaros, etc. Tenemos acá que no hay dimorfismo sexual en donde el costo de ser macho y de ser hembra es más o menos el mismo. Tenemos una inversión similar de energía en ambos sexos en la reproducción. En estos escarabajos, el macho les cuesta un montón encontrar a una hembra, tiene que caminar mucho, tiene que tener un territorio muy grande para encontrar las hembras, y a la vez la hembra, luego que está fertilizada, tiene que hacer el mismo trabajo para encontrar un lugar en donde ovipositar. En el caso de muchos cefalópodos, el costo de ser macho y ser hembra es más o menos el mismo porque luego de reproducirse y poner huevos, mueren. Así que en donde no hay dimorfismo sexual, podemos decir que no hubo selección sexual en las poblaciones. En el caso de las especies que presentan dimorfismo sexual, esto es que al menos en el pasado hubo selección sexual. O sea que dentro de la elección entre los machos y las hembras hubo una selección diferenciada. Y se puede dar por distintos motivos. El primero es que las hembras pueden necesitar más tiempo y o mayor crecimiento para poner los huevos, criar, etcétera, que los machos. O sea que la inversión energética en las hembras es mayor que en la del macho. Por eso crecen más que los machos. Fíjense, la araña, la más grande es la hembra y el más pequeño es el macho. Y lo mismo con la especie de ortóptero de más abajo. Una segunda causa de selección sexual puede ser que esté ligada al comportamiento polígamo. Esto es que los machos tengan un territorio con varias hembras o peleen por el acceso a las hembras con otros machos. En ese caso puede ser que los machos sean más fuertes o presentan algún tipo de cornamenta, por ejemplo, o estructura que utilice para medirse con otros machos. También puede ser que las hembras tengan territorios más pequeños que los machos, entonces un macho tenga un territorio que se encime al territorio de varias hembras. En este caso tenemos poligamia, y esto es estructuras jerárquicas en donde un macho se apodera, digamos, de un grupo de hembras y hay competencias feroces entre machos por ese predominio por sobre las hembras. Y un tercer motivo por el que haya evolucionado el dimorfismo sexual, o sea, por selección sexual, es el comportamiento de cortejo. O sea, una hembra elige a un macho por una serie de características que ellas prefieren. Y acá vemos mucha diversidad. En estas tres imágenes tenemos machos mucho más vistosos, en los pájaros son mucho más coloridos, en los peces, o acá tienen un buche en estos reptiles. También acá tenemos, por ejemplo, una pinza más grande, y esto es porque se da un ritual de señalización con esa pinza. Tenemos unos caracteres morfológicos diferentes en este pez, y acá, que es increíble la diferencia en el pulpo fantasma, que la hembra puede medir hasta 2 metros y el macho es muy, muy pequeñito, como está acá arriba en negro. Y acá, bueno, también tenemos comportamientos diferentes, como es el caso de estos machos territoriales, acá arriba. También tenemos
en estas luciérnagas comportamientos diferentes, como que el macho vuela buscando a la hembra y la hembra se queda en un mismo lugar haciendo señales de luz al macho. En estas abejas tenemos estas abejas, no sé si las conocen, son las abejas carpinteras, son propias de esta zona. Y tenemos que el macho es amarillo, muy vistoso, y la hembra es oscura. Y en este ejemplo, que me encanta, es parecido al del pavo real, pero en arañitas. En las Salticidae tenemos un grupo de arañas que presentan una coloración muy llamativa en los machos y un dibujo hermoso y un comportamiento también en donde muestra en el abdomen, ¿sí? En el abdomen ese dibujo como una especie de danzas. Bueno, en estos casos por ahí nos podemos preguntar, ¿por qué no son todos hermosos? O sea, ¿por qué no son todos como el macho, en vez de las hembras ser crípticas? Porque esto le da una desventaja ecológica, o sea, un macho vistoso, colorido, es también vistoso para para los predadores. Así que las hembras tienden a ser crípticas, a estar más escondidas con el medio ambiente, y esto le da la ventaja en la posterior cría si la presenta. Esto es si presenta o no cuidado de la cría. Bueno, acá tenemos un ejemplo que vamos a dedicarle otra clase, que es si existe o no dimorfismo sexual en los simios, en el grupo que corresponde a la especie humana. Así que por eso vamos a charlar más específicamente en la siguiente clase. Así que por eso me despido hasta la próxima.